Hoy, en Extraordinarios, la gran historia de lucha del atleta paralímpico Carlos Felipa. No solo la explosión te mutila la pierna ahí en el instante, ¿no? Sino yo recuerdo claramente que salí despedido en el aire y caí de cabeza en el piso. El fusil me golpeó la cara, tuve quemaduras en la parte del rostro, tengo aún heridas de esquirla. Salí lesionado de esta pierna, que tiene una cicatriz enorme. Además, Ricardo Rodríguez y la tecnología inclusiva que cambia vidas. Llevamos entregando 127 prótesis y estamos en proceso de hacer ya las 128, 29 y 30. Y también Hernán Asto, el ingeniero ayacuchano que produce energía con plantas. Bienvenidos a Extraordinarios. Hola, mi nombre es Ornella Palumbo y soy periodista. En estos años de trabajo he pasado por noticieros, programas dominicales y en los últimos años me he especializado en deportes. Con este tiempo de trabajo siempre he valorado aquellas historias que tienen que ver con el esfuerzo, la resiliencia y el talento. Creo que esta combinación de elementos y de virtudes decantan en historias extraordinarias, que son las que vamos a contar en este programa. Vamos a comenzar el programa con una historia muy potente, con la historia del ex comando del ejército Carlos Felipa, que perdió una extremidad en una emboscada terrorista, ya nos va a dar más detalles, y después se convirtió en un atleta muy reconocido paralímpico. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ornella? Qué gusto verte después de tiempo. Después de tiempo nos volvemos a encontrar, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, avanzando. Tú sabes que la vida es una constante lucha y que tenemos que seguir batallándola por el crecimiento de nosotros y bueno, y por los que están detrás de nosotros, que es la familia. Claro que sí. Vamos a empezar un poco con el contexto de deporte, porque se vienen los Panamericanos de Chile y seguramente vas a estar ahí representando al país. Sí, bueno, es una de las metas en mi vida deportiva, ¿no? Ya fui medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y mi objetivo es también subir al podio en estos Juegos en Santiago de Chile, entrenando durísimo, dedicándonos quizá a veces, ¿no? Hay días que hasta doble horario para poder alcanzar esos objetivos, no solo personales, sino también es un logro también de país, ¿no? Es un logro social que también podemos traer a nuestra patria. Seguro, seguro que sí. Ya vamos a entrar en profundidad en todo lo que significa el deporte para ti, pero me gustaría empezar con tu historia humana, ¿no? Tal vez haya personas que te están conociendo por primera vez, que quieren saber cómo ha sido tu historia. Tú has sido parte del ejército, has pasado por momentos muy duros. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro que sí, Ornella. Bueno, como tú lo mencionaste en la presentación, yo soy comando del ejército, soy mayor del ejército en situación de retiro. El año 2010, en el EBRAE, yo en una emboscada terrorista sufrí la pérdida de la pierna izquierda, ¿no? Con una explosión por unos artefactos explosivos sembrados por delincuentes terroristas en esa región, ¿no? Fue un proceso bastante difícil, ¿no? La pérdida de la pierna no es fácil para nadie, ¿no? No es algo que sea bonito, ni nadie que pronostique en la vida algo tan fatal como esto, ¿no? Pero de fatal pasó pues a convertirse en algo experimental más que todo, ¿no? Yo creo que durante el proceso de mi recuperación han habido altas y bajas, sin embargo, gracias a Dios, al temple, ¿no? Creo que al carácter que ya se va formando en la institución, pues ha podido poder superar cada caída, ¿no? Carlos, yo te conozco hace más o menos 8 años y honestamente siempre me ha llamado la atención la resiliencia que tienes, ¿no? Te he entrevistado varias veces y nunca te he escuchado quejarte ni dramatizar de lo que te pasó. ¿De dónde nace esa fuerza personal? Es algo como dices, ¿no? A veces nosotros buscamos dramatizar las cosas. Definitivamente todo es drama, o sea, lo que me pasó es algo dramático. Pero si yo le quiero buscar esa pintura, o mejor dicho, quiero sacarle ese concepto, ¿no? De drama a lo que pasó uno en la vida, pues realmente va a convertirse en eso. Entonces lo que yo trato es tomar las cosas como experiencia, ¿no? Cosas caídas que de pronto me hacen aprender alguna forma diferente de poder sobrellevarla. No soy de acero, ¿no? Pero sí he tenido algunas caídas emocionales y las cuales me he levantado gracias no solo a la formación espiritual, ¿no? o a la formación militar que tuve, ¿no? Sino ha sido un apoyo
de la familia al casi del 100%, ¿no? Porque si no hubiera habido ese soporte emocional de la familia durante mi proceso de recuperación, quizás hubiera sido un poco difícil batallar con esto de la pérdida, ¿no? Porque en verdad perder un miembro por una persona es un poco traumático, pero si tenemos las personas adecuadas alrededor nuestro, tenemos la mentalidad adecuada para poder sobrevivir, eso realmente se va a convertir nada más en una experiencia. Esos primeros días después de la emboscada, ¿cómo fueron? Gracias a Dios siempre tuve a mi familia cerca. Nunca tuve esa necesidad de un apoyo psicológico, ya que, como te dije, la formación militar y esa formación de carácter le ayudaron a que pueda tener las herramientas necesarias. Y de una manera intrínseca yo también fui diciéndome a mí mismo que las cosas iban a pasar, iban a estar mejor, ¿no? La situación sí es difícil, fue difícil, no hubo caída emocional en un momento, no fueron meses ni semanas, fueron días en los cuales sí lloré, ¿no? Me arrepentí, culpé. Se crearon muchas emociones negativas en mi cabeza, como prejuicios, y todo es un proceso normal, un proceso catárquico que toda persona va a sufrir o va a pasar cuando tiene una situación como la que me pasó a mí. La pérdida de un familiar, la rotura de una relación, la pérdida de un miembro de tu cuerpo, va a generar esas emociones. Pero creo que va a depender de uno mismo también saber si es que esas emociones al final y al cabo nos van a derrumbar o bueno, puedes sacarle el jugo y para que te ayude pues, ¿no? a poder seguir adelante y quizás alcanzar otros objetivos, ¿no? Perdiste un compañero también en la emboscada, ¿verdad? Sí, murió un compañero, como nosotros le hicimos, un hermano comando, fue compañero del curso de comandos cuando estuve en la escuela de comando del ejército. Él perdió la vida pues, en la emboscada, lamentablemente, al igual que otro compañero, Lorenzo Huancachoque y Milton Molina, que fueron los dos compañeros. Y bueno, eso también nos enseña a mí me enseñó particularmente, y que tengo que agradecerle a la vida por estar acá. Que no tuve la mala suerte de ellos, ¿no? O la tragedia de no estar más con mi familia, ¿no? Y eso fue también lo que me hizo ver un poquito un camino un poquito más claro, ¿no? Ya no estuve pensando de que, ¿por qué la pierna, no? ¿Por qué perdí la pierna? ¿Por qué entré al ejército? No, sino al contrario, agradecí a la vida, agradecí al momento de, no importa sin piernas, pero estoy acá, tengo la oportunidad de estar con mi esposa, con mis hijos, con mi hijita, en ese tiempo mi hijita, tenía una hijita nada más, con mis padres, mis hermanos, ¿no? Y eso es también, ver tu presente, ¿no? Te hace tener un poco más claro, tener más claro el panorama de cómo puedes ver la vida a futuro. Hace un momentito me estabas contando sobre la gestión del dolor. Yo nunca se me había pasado por la cabeza, ¿no? Que vivir con una prótesis en realidad puede significar una incomodidad o un dolor permanente, ¿no? Pero has aprendido a lidiar con eso. Sí, cuando estuve en el hospital, los médicos me decían que podía llevar una terapia del dolor porque eso de la prótesis sí genera un dolor permanente. Por eso es que tú ves a muchas personas que en cierta forma tienen una marcha un poco disvariada, no tan normal, porque sí, duele usar una prótesis, ¿no? Y si mezclas también o incluyes dentro de ese proceso o dentro de esa vida el síndrome del miembro fantasma, que es un síndrome pues, que todas las personas amputadas tienen, en el cual es como si el cerebro aún no estuviera programado, bueno, el cerebro está programado para tener 2 piernas y 2 brazos, pero no le avisas de que ya no va a tener una pierna, entonces el cerebro sigue mandando información para esa pierna y esa información que son ondas eléctricas generan espasmos en la pierna que causan mucho dolor, ¿no? Y a veces la gente me pregunta, Carlos, ¿si te está doliendo el tiempo? Sí, me duele. ¿Y cómo haces? Bueno, lo único que hago es aceptar ese dolor, pero no te fastidia, no, porque al menos me ayuda a saber que aún estoy vivo, no como para poder ayudarlos a ellos y decirles, ¿sabes qué? Dale un sentido a ese dolor. ¿Y cómo llegó el deporte a tu vida? Tú tenías obviamente una formación física importante por el ejército, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, quiero ser atleta? Y mire, yo siempre tuve una vida deportiva, ¿no? Desde pequeño, mi papá era luchador y judoka, porque él también fue instructor cuando era policía, mi papá fue coronel de la policía. Entonces siempre tuve una vida deportiva, aparte que mi madre también, y creo que lo llevaba en los genes, ¿no? Mi madre también hacía atletismo cuando estaba en el colegio hace muchísimos años. Y ya cuando perdí la pierna,
perdón, antes de perder la pierna, yo en la universidad ya practicaba las artes marciales. También fui campeón nacional de la Federación Deportiva Universitaria el año 2000, cuando estuve en la escuela militar, gané medallas también en el taekwondo, ¿no? Entonces tuve una vida deportiva competitiva ya. O sea, el alto rendimiento quizás ya lo tenía yo. Cuando perdí la pierna no pude continuar el taekwondo porque, bueno, no había o no existe aún una disciplina deportiva para personas amputadas del miembro izquierdo en el taekwondo. Así que busqué alternativas. Yo no sabía que existía el paradeporte, no sabía que existían los Juegos Paralímpicos, los Juegos Panamericanos, ni nada. Y busqué una alternativa, la cual pues me lleve al paradeporte o el deporte para personas con discapacidad. Así que fue que encontré el atletismo, ¿no? Otro proceso fue también el poder tener una prótesis deportiva para poder correr, ¿no? Y gracias a Dios también con el tiempo y con esfuerzo pude tener una prótesis que me permitió hacer la disciplina con la que inicié el paradeporte, que fueron la prueba de 100 metros planos, salto de longitud, ¿no? Con lo que he traído logros al Perú, he podido debutar como atleta paralímpico en algunos eventos internacionales importantes como los Juegos Panamericanos de Toronto, Juegos Mundiales, ¿no? Y bueno, y ahora, después de mucho tiempo, siendo los Juegos Paralímpicos de Río 2016, decidí cambiar de disciplina, ¿no? Cada vez que te he visto has estado haciendo una prueba diferente, ¿no? Y esa versatilidad realmente es notable, ¿no? Porque un atleta pueda tener la facilidad de pasar de una prueba a otra. ¿Por cuántas disciplinas o por cuántas pruebas has pasado? O sea, siempre he hecho solo atletismo. Sí he hecho las pruebas de 100 metros planos, 200 metros planos, salto de longitud. He tratado de entrar a la prueba de salto alto, pero bueno, sí la hice hasta una cierta altura, no la hice a nivel competitivo, el lanzamiento de jabalina y disco y bala, ¿no? Hace poco también estuve haciendo un poco de arquería, más que todo fue un tema de pasatiempo, ¿no? Pero sí, quizás a proyección podrían ser algunas disciplinas que probablemente podría hacerlas. Como tú mencionaste, hay versatilidad en mí, entonces yo sé que podría adaptarme a cualquier disciplina. Y no solo es versatilidad, sino creo que voluntad, dedicación y la perseverancia de que poco a poco pues, podemos hacer cualquier cosa que queramos. De todos los logros deportivos que tienes, ¿cuál es el más importante para ti? Mira, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a mí me dejaron muchísimos recuerdos, me dejó mucha expectativa de saber que a posterior pueden venir muchísimos Panamericanos más. Y lo más bonito fue que fue en nuestro país, pues, ¿no? En una instalación de legado que hoy en día también sirve para mis entrenamientos. Y fue muy bonito porque yo he estado en juegos a nivel internacional y cuando tú estás en un estadio, ves un estadio lleno de otras banderas. Sin embargo, en los Panamericanos de Lima 2019, todo el estadio era blanquirrojo, ¿no? Y tuve a mi familia, a mi esposa, a mis padres, o sea, fue algo muy bonito porque realmente tuve a las personas que han vivido desde la caída que tuve, digámoslo así, ¿no? Mejor dicho, del despegue, no le vamos a decir caída, ¿no? Desde el despegue que tuve en mi vida hasta ahora. Y ellos han sido testigos pues, de todo el esfuerzo y toda la dedicación que uno tiene que ponerle para alcanzar esos objetivos. Mira, te pregunto esto porque desde mi perspectiva, vivir o estar cerca de una persona que tiene algún tipo de discapacidad genera una sensibilidad muy importante, ¿no? Sí. Y que creo que en la sociedad muchas veces nos hace falta, ¿no? A veces uno ve a una persona en silla de ruedas y no atinas a decirle, oye, no sé, te ayudo a cruzar la calle, ¿no? Sí, porque no has tenido ese contacto, esa sensibilidad más cercana, ¿no? No, sí, bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Mis hijos desde que... Es más, mis dos hijitos, los últimos hijos, nacieron y me vieron así. Para ellos yo nací con una pierna de Iron Man, como dice mi hijito, ¿no? Y eso crea una visión diferente ante la sociedad. Y lo que tú dices es muy cierto. Mis hijos son bastante sensibles a las, digamos, debilidades, podríamos decir, o a las adaptaciones de otras personas, ¿no? Y cuando ven una persona en silla de ruedas, ellos mismos me dicen, papá, ¿le ayudamos? Ok, vamos. Y no solo en eso, sino creo que les genera una visión diferente de la vida. Porque las cosas que ellos en algún momento pueden decir que no se puede, y ellos ven que yo sí puedo hacerlas, entonces les genera internamente, subconscientemente, de que las cosas son posibles. Simplemente tenemos que dedicarnos y meterles mucho esfuerzo, ¿no? Porque así es lo que siempre trato de enseñarle a mis hijitos, ¿no? Cuando dicen mi papá, esto no se puede, yo le digo, ven, mira que yo no tengo una piernita, lo voy a hacer. Y ellos me dicen, ah, sí, tienes razón. Y ellos ya, pues, les da ese empuje para poder hacer sus demás cositas. Claro. Cuéntame de esas personas a las que has podido inspirar, ¿no? En tu paso
como profesional, como soldado, ¿no? Y como deportista. Sí, mira, gracias a Dios siempre he tratado de promover el deporte, no como un tema institucional o algo marquetero, ¿no? Simplemente creo que nosotros solo estamos de paso por la vida. Y si podemos darle la oportunidad a las personas de que ellos también puedan encaminar su vida, ¿no? Después de alguna situación difícil, es una bendición para uno. Desde que yo perdí la pierna, pues sí he ido impulsando a muchísimas personas o dándoles esa esperanza de vida, que en cierta forma lo hago en todo momento, ¿no? El simple hecho de que una persona me vea caminando en la calle con short, ya le regalo una esperanza de vida en el cual esa persona dice, mire, esa persona sin pierna está caminando muy bien y se mantiene bien y hace una vida normal. Entonces ya le creas ese mensaje subconsciente de que, oye, ¿sabes qué? Todo es posible, ¿no? Durante toda esta trayectoria en el deporte, hemos trabajado juntos con José Luis Casas Carrión, que también es un comando del ejército que perdió una pierna en una emboscada terrorista, que también fue a visitarlo muchísimas veces antes de que él decida hacer el deporte. Siempre decía, vamos comando, vamos, ¿no? Y ahora él y yo nos convertimos, digamos, en un par de elementos importantes en el paradeporte nacional, porque juntos hemos ido invitando a muchísimas personas. Hoy en día pues está en el deporte Kenny Pacheco, Mariana Calcaño, Jesús del Castillo, que justo hace poco ganó una medalla en el Panamericano Junior, y muchos más atletas que nos toman como ejemplo en cierta forma para que ellos puedan también alcanzar sus objetivos y puedan no solo dejar un legado como deportistas, sino como personas en la sociedad. Y hablando de la sociedad, ¿qué te gustaría cambiar a ti de nuestra sociedad, del Perú, para hacernos más inclusivos, más sensibles? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho la empatía en la sociedad, ¿no? El poder saber, el ponerse en los zapatos de otra persona nos va a ayudar a saber qué expectativas o cuál es la necesidad de la gente que tiene una discapacidad. Muchísimas veces pensamos de que una persona con discapacidad tiene limitaciones o está totalmente limitada en sus capacidades, y lo cual no es así, porque las personas con discapacidad también necesitan oportunidades laborales, oportunidades educativas, oportunidades en diferente índole que les ayuden a poder aportar a la sociedad. Créeme que muchísimas personas que han adquirido una discapacidad son etiquetadas como incapaces en muchas cosas. El gobierno tiene que mostrar esa empatía hacia las personas con discapacidad para que la sociedad replique eso, ¿no? O sea, no es solo un tema de que yo quisiera cambiar el mundo, sino realmente quisiéramos cambiar los sistemas para que ellos ayuden a que esa sensibilidad o esa sensibilización a nivel social pues se dé a cabo y sea real también. Carlos, te quiero agradecer un montón por tu tiempo. La verdad que eres un ejemplo de vida y siempre es un placer y un privilegio poder conversar contigo. No, gracias, Ornella. Igual estamos en comunicación. Ahora en noviembre son los Juegos Panamericanos de Santiago y bueno, ahí podremos tener otra entrevista ya con la medalla acá para nuestro querido Perú. Claro que sí, la de oro. Dios mediante. Sí, gracias, Carlos. Gracias. Más adelante estaremos con Ricardo Rodríguez y la tecnología inclusiva que cambia vidas. Y también Hernán Asto, el ingeniero ayacuchano que puede sacar energía de las plantas. Regresamos con más aquí en Extraordinarios. Mi nombre es Perú. Él es Ricardo Rodríguez, el ingeniero peruano que lidera Pixet, un emprendimiento social de tecnologías inclusivas. Ganador de múltiples premios, lleva cambiándole la vida a 127 personas con discapacidad. ¿Te gusta? Mira. Nosotros vamos a seguir investigando siempre con el afán de que estas tecnologías inclusivas se empiecen a convertir en una tendencia. Cuéntanos, Enzo, ¿cómo te sientes por ahora? Nervioso. Ok. Enzo va a hacer su primera prueba de traslado de objetos. Enzo, cuando tú gustes, puedes comenzar. Y ahora vamos a conocer a Ricardo Rodríguez, un ingeniero peruano y piurano que ha desarrollado una tecnología para hacer prótesis y así poder cambiarle la vida a mucha gente con discapacidad.
Hay que decir que además ha conseguido hacerlo a bajo costo, lo que ha hecho que lo busquen no solo del interior del país, sino que empiecen a llamarlo del extranjero. De esta entrevista quiero resaltar la sensibilidad que tiene Ricardo Rodríguez, que ha trabajado mucho con niños. Imagínense tener esa oportunidad de darle un brazo nuevo, una manito nueva a un niño y encima poder personalizarla a su gusto. Esta es la historia de Ricardo Rodríguez y su empresa Pixet. Mi nombre es Perú. Él es Ricardo Rodríguez, el ingeniero peruano que lidera Pixet, un emprendimiento social de tecnologías inclusivas. Ganador de múltiples premios, lleva cambiándole la vida a 127 personas con discapacidad. ¿Te gusta? Mira. Nosotros vamos a seguir investigando siempre con el afán de que estas tecnologías inclusivas se empiecen a convertir en una tendencia. Pixet es una empresa en la cual nosotros utilizamos la tecnología del diseño y de la impresión 3D para poder desarrollar dispositivos que son prótesis, tanto mecánicas como biónicas para personas que han sufrido alguna amputación en extremidades superiores o que por un tema congénito han nacido también con alguna diferencia anatómica, ¿no? Entonces, Pixet utiliza justamente esta tecnología para poder crear estos dispositivos, pero con la salvedad de que son dispositivos accesibles, son de bajo costo y la tecnología que utilizamos es alta tecnología justamente para darles una mayor funcionalidad a estas prótesis. Las mecánicas son las prótesis como esta de acá, que funcionan debido a una articulación. Es decir, el usuario puede usar la articulación de la muñeca o la articulación del codo para hacer que funcione. Dependiendo de dónde se ha dado la amputación, podemos trabajar el tipo de prótesis mecánica para un usuario. Y la biónica funciona en el caso de que el usuario, por ejemplo, no tenga mucha fuerza para poder accionar una prótesis mecánica o que sea transhumeral, es decir, por encima del codo. Ahí usamos sensores y son los sensores los que a través del entrenamiento del usuario, prácticamente desde el pensamiento hacia los músculos, entrena la prótesis para que la prótesis le obedezca a él. Parece ciencia ficción a veces. Ricardo es un piurano amante del ceviche, ingeniero mecánico eléctrico de profesión. Pudo haberse dedicado a cualquier industria, pero eligió hacer prótesis de alta tecnología inspirado por una historia familiar. Yo tenía un tío, que es justamente el hermano de mi madre, que era una persona con discapacidad. Y bueno, tuve una promesa con él que no se llegó a cumplir porque mientras estaba en la carrera, pues mi tío fallece y desde el 2010 me involucro en hacer diferentes dispositivos, tecnologías para personas en situación de discapacidad. Pero el 2015 me topo con una estadística muy fuerte, que era justamente los datos de que las personas con discapacidad en extremidades superiores no tienen soluciones accesibles. Entonces, eso, junto con lo que yo ya había visto de la impresión 3D, gatillan un propósito de poder hacer algo por esta población. Y empiezo a hacer el primer diseño y bueno, convoco a quien ahora es una de las cofundadoras para poder hacer realidad Pixet. Y así fue como comenzó. Empezamos justamente con el propósito de que no hubieran tan pocas personas que pudieran acceder a una prótesis en Perú. Era solo el 0.001% de las personas que necesitaban prótesis las que accedían a esa tecnología. Estamos hablando de 1 o 2 prótesis al año de 400.000 personas que necesitan una. Entonces, nosotros dijimos, podemos cambiar esa realidad, ¿no? Y a la fecha, felizmente, lo vamos haciendo con más de 127 entregas. Es bebible, así que si quieres puedes probar, intentarlo hacer con la prótesis. Ajá. Sí, definitivamente lo que yo vi, lo que pude apreciar ahí fue
cómo la sociedad pone las barreras. Porque muchas veces cuando nosotros decimos discapacidad, pensamos que solamente se trata de la diferencia anatómica o de el diagnóstico clínico, pero no, es eso sumado a las barreras que la sociedad y que las personas ponemos. Con mi tío lo pude ver. O sea, fue justamente el escenario en el que tuvimos que esperar cerca de 1 hora para que una movilidad nos quiera trasladar con él a un chequeo médico que tenía, ¿no? Y cuando llegamos no habían rampas, el médico canceló de un momento a otro y simplemente dijo, bueno, de aquí en 3 meses regresen porque no hay más citas, y otra vez esperar 1 hora, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que me hicieron pensar, oye, esto no está bien. Sus piezas ya se han entregado en Chile, Estados Unidos, Guatemala y, por supuesto, el Perú. Se escribieron desde un foro de la comunidad más grande de prótesis en impresión 3D y todo el mundo nos recomendaba a nosotros. Y se pudo imprimir una prótesis Pixel en Estados Unidos, me acuerdo mucho en Illinois, y al final el pequeño Dustin tuvo su prótesis y pues hasta ahora creo que la tiene, ¿no? Eso nos hace pensar qué pasaría si en un futuro pensamos en lo que sería quizás un turismo médico, donde Perú se convierta en la capital de las prótesis a nivel Latinoamérica. Llevamos entregando 127 prótesis y estamos en proceso de hacer ya las 128, 29 y 30. Una prótesis, dependiendo del tipo, si es una prótesis mecánica, son 20 días en ser entregada. Y si es una prótesis biónica, la prótesis demora 80 días laborales en terminarse. O sea, estamos hablando máximo unos 3 meses, en el caso de las 3-4 meses, las prótesis más avanzadas. Que es un tiempo récord en contraste a los 3-4 años que habitualmente tenían que esperar acá en Perú para poder recibir una prótesis. No se hacen. O sea, independientemente de las tecnologías que se usaban, no se hacían y no se hacen aún en Perú, ¿no? Cuéntanos, Enzo, ¿cómo te sientes por ahora? Nervioso. Ok. Enzo va a hacer su primera prueba de traslado de objetos. Enzo, cuando tú gustes, puedes comenzar. Hoy el equipo de Pixet tiene un soporte médico que le ayuda a seguir investigando y entregar prótesis cada vez más sensibles y funcionales. La impresión 3D de una pieza puede tardar hasta 8 horas. Muchos usuarios nos decían o nos contactaban, ¿no?, que necesitaban una prótesis desde el nivel del hombro, ¿no?, una prótesis transhumeral, y nosotros pues empezamos a desarrollarlo. Y al final tuvimos el desarrollo completo de una prótesis como esta, que ya muestra todo el socket del hombro completo, tiene la posibilidad del giro del brazo, tiene también el giro del codo y finalmente con los sensores tiene la funcionalidad de la mano. Entonces el usuario se coloca los sensores, cuando se coloca la prótesis obviamente con un arnés. Los sensores están ubicados según un mapeo inicial del usuario, es decir, hacemos todo un análisis del usuario de su mejor punto de señal, colocamos los sensores en la prótesis para que él simplemente se ponga la prótesis y quede lista para activarse, ¿no? Eso nos llevó a que a nivel mundial se nos diera el reconocimiento por ser los diseñadores de la primera prótesis de este tipo en el mundo, ¿no?, el 2022. Y para nosotros es, digamos, muy bonito poder tener ese aprendizaje, pero sobre todo ver la reacción. ¿Cómo te sientes tú en querer recibir una prótesis? ¿Feliz? ¿Te gusta? Valeria, vamos a hacer una pequeña prueba ahorita, ¿ya?
Definitivamente, por ejemplo, puedo acordarme mucho de mis primeras entregas, de Valentino cogiendo ¿cómo se llama? Sus chisitos cuando recién lo recibió, de Dayana montando bicicleta ya sin rueditas de apoyo con la prótesis, ¿no? Hasta hace poco que estuvo Ariana acá también y nos dijo, oye, yo quiero usar las pesas con la prótesis y al mismo tiempo también quiero correr con la prótesis y practicar el tema de la posta. Entonces le dijimos, ok, corre, ¿no? Entonces se puso a correr y podía coger el objeto mientras usaba la prótesis y corría, ¿no? Hasta nuestro último niño que ha sido de Spider-Man, que justamente es la misma temática de la primera, entonces todo se relaciona, todo se conecta y la verdad que para mí todos los usuarios es, digamos, un punto muy importante porque aprendo mucho de ellos. Hola, soy Sharon. El día de hoy recibí mi prótesis. La verdad me encanta el diseño, el modelo. Hicimos unas pruebas, pude agarrar los objetos, los pude trasladar desde objetos robustos, lisos y todo ha ido de verdad mejor de lo que pensé. No imaginé poder agarrar objetos, trasladarlos y tengo mucha fe que con el tiempo y la práctica y el manual que nos van a dar voy mejorando, ¿no? Me voy a adaptar súper rápido. A esta altura se preguntarán cómo es que un ingeniero mecánico consiguió conjugar tales habilidades. Empecé a meterme un poco más en lo que era la biomecánica. Empecé a estudiar y convertir todo lo que había estudiado yo de estructuras, por ejemplo, de componentes mecánicos, y lo traduje al cuerpo humano, ¿no? Entonces, en lugar de analizar una viga, analizaba el hueso con la rótula, ¿no? En lugar de analizar la concentración de esfuerzos, por ejemplo, en un andamio, analizaba cómo era la concentración del peso sobre el hueso del fémur, ¿no? Entonces, todas esas comparaciones lo empecé a hacer con el estudio de la biomecánica y luego ya con los doctores que también son aliados nuestros, incluso con el director de la parte médica de la empresa, el doctor Purizaca, también empezamos a compartir diferentes conocimientos, a profundizar un poco más. Y luego ya nos hemos conectado, por ejemplo, con la Sociedad Peruana de Cirugía de Mano y Microcirugía para poder atender cosas muchísimo más puntuales, ¿no? Incluso poder ver cuáles son las situaciones mucho más complejas en sala quirúrgica, es decir, en el momento de la operación, cuáles son las situaciones más complejas que se pueden presentar. Todo ese, digamos, todo ese entorno que nosotros hemos ido desarrollando también forma parte de uno de los pilares de Pixel, que es educar en la tecnología que nosotros tenemos. Porque hasta hace unos 5 años los médicos desconocían por completo el trabajo que nosotros hacíamos y pues seguían teniendo este apodo mal ganado y muchas veces mal usado de carnicero, ¿no? Pero finalmente los médicos son personas que están al servicio de los demás y entendieron que ya hay disponibilidad de tecnología. Entonces, cada vez vemos trabajos de cirugía mucho más limpios, mucho más acordes, sin necesidad de operar de manera tan desmesurada, considerando mucho un lado mucho más empático. Entonces, justo queremos que los médicos sean también nuestros aliados, ¿no? Va a ser su primera prueba con la prótesis 3D de Pixel. Lali, cuando quieras, puedes comenzar. Si ves, puedes apoyarte. Acuérdate que es tu primera prueba. Los avances apuntan a prótesis ligeras que faciliten la adaptación, prevengan complicaciones en el cuerpo y a un costo asequible. Consideramos que la innovación y la tecnología que usamos es la herramienta y el pretexto para generar oportunidades para las personas con discapacidad. Y cada uno de ellos nos deja a nosotros un aprendizaje, nos deja una motivación y también cada uno de ellos en su prótesis se lleva también un pedazo de cada uno de nosotros. Ricardo Rodríguez es un ejemplo claro de los objetivos que se pueden alcanzar cuando se junta el talento con el propósito. Para que no recuerden. A ver. Recuerdo el Pixel. Ahí está, mira qué lindo. Mi manito. Me agarré la fucsia, que fue la que más me gustó. Muchas gracias. Con gusto.
Qué bonito cuando una historia personal, familiar, como en el caso de Ricardo Rodríguez, se convierte en un propósito de vida y que además tiene la intención de ayudar a muchísima gente. Y ahora vamos a conocer otra historia extraordinaria, que es la de Hernán Asto, un ingeniero ayacuchano que ha conseguido la manera de sacar energía de las plantas. Este invento tiene toda la capacidad de ser una gran revolución para la energía. Hoy por hoy, el problema de las energías ecológicas es el almacenamiento. La energía solar, la energía eólica se tiene que guardar en baterías de litio que finalmente contaminan el planeta. Bueno, Hernán Asto ha descubierto una manera revolucionaria para hacer esto de otra forma. Aquí su historia. Así como hace 100 años atrás, Thomas Alva Edison lanzó la primera bombilla eléctrica, creo que falta poquísimo para que en Perú se lance la primera bombilla biológica. Recuerde bien este rostro, el de Hernán Asto, un inventor ayacuchano que podría revolucionar todos los modos de conseguir energía eléctrica que conocemos. Después de este reportaje, es probable que usted mire su propio jardín de otra manera. Lo que hago es básicamente generar electricidad de las plantas, algo diferente, o sea, algo único. O sea, yo quiero presentar a la humanidad, ¿no? Una nueva forma de iluminarse, ¿no? Pero que estas luces sean de una forma más natural, más ecológica. Porque ya existen, o sea, ya existen paneles solares, ya existe la corriente alterna, o sea, ya existe la energía eólica, o sea, ya existen diferentes formas ahora de poder iluminarnos, ¿no? Entonces, lo que yo busco es ir más allá. O sea, más allá en el sentido de entregar tal vez la corriente más natural, ¿no? Más natural, pero también más ilimitada. Si tú tienes plantas en tu casa, significa que puede generar electricidad con el invento que yo estoy haciendo. ¿Me entienden? Entonces, bastaría que las personas tengan plantas en su casa, una maceta, una planta, y ya tendrían electricidad. O sea, no tendrían la necesidad de tener cables, no tendrían necesidad de tener paneles solares, no tendrían necesidad de tener hélices. No tendrías esa necesidad. Bastaría tener una planta y tengas electricidad. O sea, ese es el fondo del por qué yo trabajo en Alinti, ¿no? O sea, el fondo natural, el fondo desde un inicio de Alinti es entregar esa electricidad gratis, llamémoslo así. Claro que te va a costar a un inicio, pero después de allí no tiene mantenimiento. Al paso que estamos yendo, esto va a ser una revolución, porque nadie ha logrado lo que hemos logrado, ¿sabes? O sea, nadie. O sea, con tan solo 2 metros cuadrados de gas natural podemos generar hasta 25 watts de potencia y nadie lo ha logrado. Cuando yo era niño, o sea, básicamente estudiaba con velas, ¿no? O a veces con lámparas de querosene, o a veces en la oscuridad, porque no había dinero para comprar velas, ¿no? Y ya con el fogón de la leña, ¿no? Hacíamos nuestras tareas escolares, ¿no? Sí, o sea, sí viví esa experiencia, ¿no? Qué loco, ¿no? Que ahora estés haciendo luz. Sí, exacto, o sea, literalmente. O sea, es algo, no sé, o sea, es algo, no sé, como que si tal vez ya estaba escrito o no sé. O sea, porque es algo diferente, ¿no? O sea, yo me alumbraba con velas y ahora hago que las plantas den luz. Para muestra, un botón. Este pequeño invento se llama Alinti Beni, en homenaje a su madre, Benedicta. Y es solo un medio para conseguir el dinero que le permita seguir soñando con iluminar las calles de su país. ¿Cómo lo hará? Nos lo mostrará más adelante. La planta en sí es acá el valor agregado, ¿no? Es se podría decir, la herramienta, es el protagonista, ¿no? La planta. Tú tocas las plantas, se iluminan, ¿no? Se intensifica un poquito más y un poco más, ¿no? Y puede cambiar de colores. Desde acá, claro, de noche se va a ver más bonito, ¿no? Y así sucesivamente. La planta actúa como un interruptor, es el detonante para hacer actuar el voltaje, básicamente, ¿no? Al tacto, ¿no? La planta reconoce tu energía, ¿ya? Y esa energía lo transmite mediante voltaje para activar lo que es las luces,
Qué increíble. Sí, este de acá es uno de los inventos que tenemos, ¿no? Llamado al Inti Beni en honor a mi mamá. Mi mamá se llama Benedicta y lo pusimos al Inti Beni. Y el ganador en esta categoría, energía renovable, es Perú. Alinti, energía eléctrica a partir de la fotosíntesis de las plantas. Esto va para el equipo de Perú. Para los que están en Lima, en Ayacucho, para las personas que me han acompañado desde un inicio, en mi etapa inicial, investigando, prototipando, validando. A mi madre, que, wow, sin su apoyo no lo lograría. A Premios Verdes, por darme la oportunidad de visibilizar, por darme la oportunidad de que mucha gente pueda conocer que ahora las plantas pueden generarnos electricidad ecológica, natural. Muchas gracias Premios Verdes. Este premiado invento propone un método de obtención de energía circular, sin desperdicios y sin necesidad de almacenamiento. Uno de las propuestas de valor de Alinti es que ya no tienes batería. O sea, no necesitas batería en esta tecnología, ¿no? Te va a generar electricidad las 24 horas del día. O sea, no solamente cuando hay sol o no solamente cuando hay viento, ¿no? Te va a generar las 24 horas del día. Otro, su mantenimiento es bajísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente son abonos orgánicos, ¿no? Que hay que regarlos a las plantas. Eso va a potenciar que las plantas generen más electricidad, pero al mismo tiempo van a estar más verdes, ¿no? Y económicamente ese bajísimo costo se transforma pues en un ahorro del más de 50% en comparación a los productos sustitutos. ¿Me entiendes? Es súper ventajoso. Aparte vas a tener electricidad natural, ¿no? Mientras absorbes el CO2. Es la única tecnología que va a generar electricidad mientras va purificando el aire. ¿Me entiendes? O sea, tiene un valor increíble. El momento eureka que a mí me dice es esto. Fue cuando la planta ilumina. Poquito, pero empezó a iluminar. Te hablo de hace 8 años atrás, ¿no? Empezó a iluminar, dije, no, esto es. O sea, esto es. O sea, yo no lo podía creer, pero dije, esto es. Me acuerdo que lo presenté a una profesora bióloga, ¿no? En la universidad. Y la profesora bióloga me dice, se llama Sonia, ella me dice, Hernán, lo que has hecho es una dinamita. Esto va a explotar, ¿no? Esto va a crecer, wow, esto es diamante puro, ¿no? Y esa alegría de ella me entusiasmó, dije, wow, o sea, esto es algo increíble que estoy haciendo. Entonces, esas cositas me motivaron. El ingeniero de 32 años se crió en Huanta y como tantos niños del país, estudió a la luz de las velas. Vaya paradoja. Ya de adolescente, asomó su genio inventivo. Mi primer invento, una sacadora de ollas, ¿no? Justo mi hermana se había accidentado, ¿no? Con la leña, ¿no? Entonces a mí me chocó fuerte y dije, wow, ¿qué puedo hacer para que mi hermana ya no se vuelva a accidentar? ¿No? Entonces me hice unas sacadoras de ollas, empecé a diseñar. Siempre cualquier idea nace por un diseño, ¿no? Empecé a diseñar, ¿no? En una hoja, no, así va a ser, esto, el otro. Empecé a hacerlo ya tangible y empecé a hacer una sacadora de ollas de acero, ¿no? Que se adaptaba a distintos tamaños, cogía de la asa sin que tú puedas tocar la asa, ¿no? El camino no fue fácil. Hernán batalló y sigue haciéndolo para conseguir el financiamiento que le permita trabajar tranquilo en esta azotea, que es su laboratorio de pruebas. Yo venía de haber dejado la universidad por un tiempo porque dije, oye, esta investigación necesita financiamiento, necesita presupuesto y ¿cómo lo solvento? ¿No? Empecé a dejar durante 6 meses, empecé a trabajar como pintor, gasfitero, albañil, haciendo de todo para poder juntar los recursos y pagar laboratorios, pagar los ensayos, ¿no? O sea, pagar los materiales, el equipo para hacer las pruebas, las validaciones. Hay momentos difíciles, ¿no? Hay momentos donde uno ya dice, oye,
hasta acá nomás, o en Perú no te apoyan, ¿no? O se te cruza muchas ideas por la mente, ¿no? O a veces discuto con mi equipo y digo, vayámonos al extranjero, ¿no? Tal vez allá vamos a tener más oportunidades, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Seguimos sabiendo que en Perú es difícil innovar. Es demasiado difícil, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Difícil en qué sentido? No por el talento humano, porque hay talento humano. O sea, el peruano es, no sé, de acuerdo a los estudios que voy haciendo, tiene una capacidad inventiva, pero fuerte, ¿no? O sea, fuerte, fuerte. Sino que tal vez falta ese incentivo, ¿no?, de financiamiento para que el inventor se encierre 1 año tranquilo y empiece a explotar su creatividad, ¿no? Hernán saltó a la fama gracias a un concurso de una reconocida cadena televisiva. En 2018 obtuvo el premio Una idea para cambiar la historia. El segundo lugar quedó para Alinti. Muchas gracias, Perú. Muchas gracias, Latinoamérica. Gracias por este premio. De verdad. Y me presenté a History Channel. Ese fue mi primer concurso que lo hice y wow, les gustó, ¿no? Y fui el proyecto más votado. Me financiaron con $40,000 y me hicieron pues público a nivel mundial, ¿no? Salió en diversos medios y como que me di cuenta que ya no estaba solo. O sea, que ya podía dejar de trabajar de gasfitero, de pintor, para dedicarme a esto. La fe, ¿no?, de que lo que tú estás haciendo es único, lo que tú estás haciendo puede cambiar la historia y si tú dejas, esto se va a quedar allí, ¿me entiendes? O sea, esto se va a quedar allí y ya, murió, ¿no? O sea, entonces no me rindo por eso, o sea, porque quiero que más adelante, cuando yo me vaya a cualquier lugar o cuando yo esté pasando por un parque, vea cómo las plantas están generando electricidad e iluminando el parque, ¿no? O sea, creo que eso me mantiene con vida, eso me da las fuerzas a mí y a mi equipo para poder decir, oye, sigamos, ¿no? Sigamos. Lo que estamos haciendo va a cambiar la historia. Lo que estamos haciendo va a iluminar el mundo, o sea, va a iluminar el planeta. O sea, ahorita estamos allí, pero yo sé que de acá a 20 años, ponlo, muchos parques van a estar allí con las plantas y todo lo demás y habrá sido gracias a que no nos hemos rendido, ¿no? Ahorita la estamos sufriendo, pero yo sé que más adelante vamos a disfrutar de los frutos de nuestro esfuerzo, ¿no? De este tiempo que a veces nos trasnochamos, que a veces hacemos muchas cosas, ¿no? Para poder no rendirnos. Ahora sí, atención, que la magia está a punto de ocurrir. Nosotros generamos electricidad eléctrica a partir de las plantas. En esta oportunidad estamos viendo un gras natural, ¿no? Un césped natural, ¿no?, que nos genera electricidad, ¿no? ¿Cómo así? Aprovechamos lo que es el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Pero algo maravilloso que se hizo es lograr crear una fórmula ya orgánica, ¿no?, que logra potenciar la corriente biológica. O sea, es un abono líquido, ¿ya?, que no solamente ayuda a que las plantas crezcan mucho mejor, sino ayuda a generar más electricidad. Hay una fricción, ¿no?, en las raíces de las plantas y lo que hace el abono es multiplicar esa liberación de electrones. O sea, potencia eso, es una nueva tecnología que ya no requiere batería, ojo, o sea, se podría decir que es lo que los científicos, ¿no?, lo que el mundo en el campo energético está esperando. Si nosotros averiguamos cuáles son los nuevos inventos o las nuevas investigaciones en lo que es la obtención de electricidad limpia, es eliminar la batería o crear baterías que sean ecológicas. ¿Por qué? Porque las baterías que nosotros usamos son contaminantes. Se podría decir que la corriente solar es energía limpia, pero tiene un cuello de botella, que es la batería. Entonces, muchos científicos en el mundo buscan de cómo quitar la batería o de cómo cambiar esa batería a una batería más ecológica. Y ahora se van a dar con la sorpresa de que hay una tecnología de las plantas que ya no requiere batería, ¿entiendes? O sea, es un campo bastante revolucionario.
genera electricidad no 12 horas o no 6 horas, genera electricidad las 24 horas del día. Este peruano, fanático de Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, trabaja día y noche junto a su joven equipo para llevar este mensaje al mundo. Mi familia lo entiende, ¿no? Mi mamá lo entiende, se sienten orgullosos, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que eso me da esa alegría, ¿no? Que mi mamá diga, hijo, o sea, por mí no te preocupes porque estás haciendo algo maravilloso, me siento feliz, orgullosa, cada vez que te veo en las noticias, esto, el otro, me alegra mucho, ¿no? Que estés haciendo esto, ¿no? Entonces creo que eso a mí me motiva más, me fortalece más, ¿no? Saber que mi familia, ¿no? Emocionalmente me apoyan. Alinti empezó con una maceta que iluminaba una bombilla. Ahora son 2 metros cuadrados de césped iluminando una lámpara. El ayacuchano piensa en grande y hay razones para creer que su nombre quedará escrito en la historia. Cuando conocí el invento de Hernán Asto, mi imaginación empezó a volar hacia todas las aplicaciones que podría tener en el mundo de hoy. Imagínese usted poder encender todas las luces de su casa simplemente con la energía de su jardín. Hernán Asto quiere ser profeta en su tierra y empezar aquí la gran revolución de la energía. Queremos agradecer a la Municipalidad de Chorrillos por habernos cedido estas lindas locaciones y, aprovechando el mar de fondo, felicitar al distrito ya que se conmemoran los 200 años del fallecimiento del mártir José Olaya. Con esto damos por finalizado el primer episodio de Extraordinarios y los invitamos a ustedes a que nos contacten a través de las redes sociales y nos manden aquellas historias que merecen ser contadas en este programa. Para nosotros es un lujo y un privilegio poder hacerlo. Hasta la próxima semana con más Extraordinarios.